Este video es patrocinado gracias a Valofe. Valofe y su lanzamiento del servidor de temporada ofrece un vistazo a nuevo contenido que estarán estrenando en los servidores oficiales en los próximos meses, incluyendo el área de Eremos Conquistado, las mazmorras de pelotón del Portal del Dragón y la Grieta del Maná. Áreas que requerirán trabajo en equipo y la más alta preparación posible por la introducción de los armamentos Apocalipsis. Igualmente, con el sistema de despertar disponible exclusivamente en el servidor de temporada, están las mazmorras dedicadas a los 3 elementos desbloqueables en estos niveles, desde Torre del Olimpo, como la Torre Ígnea, Valle Verde y la prueba de los 3 elementos. Si lo tuyo no es el RPG por turnos, anímate por algunos de los más de 30 títulos disponibles desde el launcher oficial de Valofe. Únete a la diversión, únete a Vifon. Saludos chamacos y bienvenidos a este nuevo video. Tal y como lo mencioné al inicio, el video de esta ocasión es patrocinado por Valofe, que me facilitó los elementos de hoy para el contenido de este video, que es la comparación de las armas Apocalipsis contra las Slot. Y aunque sí me hubiera gustado darles una muestra visual de los stats de estas armas en su máximo potencial posible, lastimosamente solo tengo las armas en su forma base, aún tengo la oportunidad para demostrarles con algunos de los elementos que he reunido de una vez por todas en este mano a mano para determinar cuál es el arma más fuerte. Sin más retraso, iniciamos con el análisis. Como no tenemos las armas más 10, vamos a empezar por lo básico. Los stats base de cada una de estas armas son en sí los stats base más altos comparados al resto de las de menor nivel, obviamente. Tenemos el arma Júpiter base, tenemos el arma Abyssal base y tenemos una de Slot y de Apocalipsis base. Para determinar el máximo potencial alcanzable por encantamiento o mejora, basta solamente con multiplicar el valor numérico actual multiplicado por 4. Por ejemplo, 500 por 4 es 2000. ¡Matemáticas, hijo! Si usamos el mismo principio para medir las armas Apocalipsis, podemos decir que la espada sin Starstones a más 10 tendrían estas estadísticas. Y este cálculo es universal para todos los ítems encantables del juego. Los stats base multiplicados por 4 sería el valor numérico si el arma llegara a estar a más 10. La excepción a esta regla son las armas Slot, que tienen un multiplicador distinto, ya que su forma de mejorarse son a través de mejoras con las piedras de esencias de Slot. En estos momentos existen 5 niveles, como algunos sabrán, y estos son normal, poco común, alto, lujoso y leyenda. Cada nivel es mejorable con una determinada cantidad de esencias de Slot y cada nivel tiene 10% de éxito. Quiere decir que puede tomarte 5, 10 o hasta 15 intentos o más para lograr subirlo de grado al siguiente nivel, lo que lo hace extremadamente costoso. ¡No, God! Lo bueno es que la esencia de Slot puede crearse con la habilidad de herramienta, y ya saben, si puede crearse, también puede comerciarse, por lo que es bastante costoso, o lucrativo, dependiendo a quién le preguntes. Pero todo este despilfarro tiene su recompensa. Luego de vender tu riñón y derrames un mar de lágrimas en tus fallos, llegarás a obtener un arma con stats significativamente poderosos, y es cuando la llevas al rango leyenda. Un pro tip que te puedo dar, sin embargo, es que si planeas subir el arma Slot a su máximo grado posible, no abras ranuras de Starstones ni le incrustes piedras. Si falla la mejora o tiene éxito, estas se perderán, por lo que se recomienda no meter piedras a menos que sea leyenda. Repito para los que no me escucharon en el fondo, no metas Starstones a un arma Slot a menos que sea leyenda. Y hablando de mejoras exitosas o fallidas, aquí les tengo un ejemplo de cuánto se costaría subir un arma Slot al siguiente nivel, usando como ejemplo accesorios Halloween con el mismo 10% de éxito, de más 9 a más 10. En este caso solo pedía una piedra de mejora en estos accesorios, pero ahora imagínense usar 200 o más esencias de Slot para subirlo de grado cada vez, y cada una de estas es 10%
de posibilidad de que sea exitosa la mejora. De antemano te digo, vas a necesitar al menos 5000 esencias o más para casi garantizar subirlo a este grado máximo. Las armas slot no son solo stats por sí solas, también tienen habilidades especiales que van incrementando sus valores conforme avanza más alto. A partir del tercer nivel, por ejemplo, agrega porcentaje de crítico adicional, llegando a ser 50% a nivel leyenda, y el típico incremento del ataque al personaje según su estadística dominante. Por ejemplo, vitalidad para las espadas y sierras, inteligencia para los bastones e instrumentos, etc. Y en Legend agrega 50% de efecto adicional en las magias del usuario que la utiliza. En el caso de las armas Apocalipsis, por otro lado, también tiene habilidades especiales que le agregan al personaje que van incrementando conforme incremente su grado, pero en este caso solo da crítico y mejora de ataque basada en el stat dominante. El máximo bono adquirible es 31% crítico en más 10 de un arma Apocalipsis, mientras que la mejora de ataque es hasta el 30%. Por otro lado, como ya vimos sus stats a más 10, se pueden ver de que un arma Apocalipsis logrará sacar un poco más de stats adicionales que una de slot leyenda. Y aquí es donde algunos dirían que Apocalipsis sería mejor, pero el arma Apocalipsis podrá tener mejor estadísticas a más 10 y mejor aún si se les añades piedras de Starstones. Sin embargo, el valor del arma slot radica en los stats adicionales que puedes sacar en tu estadística dominante. Sumado a eso, los bastones en particular le viene mejor usar estas armas por el agregado a las magias, y los largadistancias tendrían un mejor crítico a largo plazo con el 50% del slot versus el 31% de las armas Apocalipsis. Y aun cuando el punto de venta principal de las armas Apocalipsis sea que se pueden mejorarse más rápido con Vulcanus o con Atlas y que tengan mejores stats generales que las armas slot, la arma slot sigue siendo la forma más consistente y segura de sacar a largo plazo mejores estadísticas en general para atacar, por lo que hace a la serie slot la mejor y superior en este mano a mano. Al final del día, esta comparativa no es algo nuevo en Atlántica. Sucedió lo mismo en el momento que salieron los equipos del nivel 110. Muchos comparaban que era mejor usar equipo divino en 105 si querías ir por algo sólido pero con bajo presupuesto, pero para liga y mejor rendimiento a largo plazo era mejor los equipos 110. Y así con todos los equipos sucesores: Fénix vs Dios Dragón, Pegasus vs Pegasus Oscuro, armas Judgment vs armas Júpiter y ahora las slot con Apocalipsis. En todo caso, me despido. Deja tu comentario y tu opinión en la caja de comentarios y comenta qué te pareció el contenido de esta ocasión. Una vez más, gracias Valofe por patrocinar este video aportando las armas slot y Apocalipsis para este análisis, y espero que podamos tener una colaboración a mayor escala a futuro. Nos vemos en la siguiente edición, gamers, donde estaré trayendo contenido con las nuevas indies y mazmorras que estarán estrenando en futuros parches. Happy Gaming.